Sean todos bienvenidos nuevamente a nuestro curso de adicciones y violencia. Estamos en la segunda parte de nuestro curso de violencia intrafamiliar. Bueno, es violencia y hoy vamos a ver la segunda parte que es violencia intrafamiliar. Ya estamos en la semana 10, ha avanzado muy rápido este curso. Así que bueno, vamos a darle salida a todo el material que tenemos hoy. Y hoy vamos a estar hablando, bueno, de qué es lo que pasa en las familias, qué pasa respecto a la violencia, cómo se va dando el círculo de violencia, qué va pasando con las víctimas que sufren violencia. Así que, vamos a estar revisando varias cosas, espero que les resulte interesante. Lo primero que vamos a estar viendo hoy en esta primera diapositiva son algunos de los factores de riesgo que pueden incrementar la violencia intrafamiliar. Si ustedes lo observan estos factores, bueno, ustedes podrían decir, bueno, no necesariamente producen un incremento en la violencia. El primero, por ejemplo, dice que a mayor cantidad de tiempo que permanezcan los miembros de una familia juntos, pudiera ocasionar un incremento en la violencia intrafamiliar. Y lo que nosotros sabemos es que, bueno, si nosotros estamos más tiempo con nuestras familias, bueno, no necesariamente tendría que pasar esto. Sí, desde luego. Pero estamos considerando aquí qué pasa cuando dentro de una familia ya ha existido situaciones de violencia. Bueno, desde luego que lo que produce estas situaciones de violencia son pues las malas relaciones que se están estableciendo. Así que mientras más tiempo la familia permanece junta, pues más situaciones difíciles van a tener. Como segundo punto está la gama de actividades y temas de interés de la familia, ¿no? Aquí, desde luego que lo que hace que en las familias pueda haber un factor de riesgo, pues es claro, la amplia gama de actividades que pueden estar realizando, pero también que los intereses que pone cada miembro de la familia sea diferente para cada una de esas actividades, ¿no? Por ejemplo, también dice aquí la intensidad de los vínculos, ¿no? Cómo se llevan realmente, qué tipo de relación están teniendo, ¿no? Si es una relación basada en los celos, basada digamos, en el control de uno hacia el otro. Bueno, desde luego, todo este tipo de relaciones podrán ser muy familiares, pero pueden ser relaciones que nos estén llevando a una situación de violencia, ¿no? Igual aquellas donde existen conflictos en cuanto a las actividades, distintos intereses, y por ejemplo alguien unilateralmente toma las decisiones de qué es lo que hace, qué se debe de hacer o qué es lo que no se debe de hacer, pues también forman parte de una situación compleja. Aquí también en el último apartado dice el derecho cultural de influir en los demás solo por un derecho de posición, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, algunos así ejercen poder y ejercen también violencia, ¿no? Por un lado dice, bueno, pues me tienes que hacer caso porque soy tu mamá, porque soy tu papá, ¿no? Y porque te doy dinero, o porque yo mando, etcétera, ¿no? Ese tipo de relaciones, desde luego, que pudieran llevar a la violencia, cuando no están respaldadas también sobre una afectividad, sino simplemente yo busco relacionarme contigo a través de dominarte, además a través de cómo ejercer el poder contigo y no a través de relaciones de amor, ¿no? De verdadero interés por la otra persona. El ciclo de la violencia empieza en la parte donde dice la víctima sufre violencia. O sea, aquí estamos hablando y bueno, ejemplificándolo con esta fotografía, ¿no? Digamos, una pareja, uno de los miembros de la pareja, generalmente es el hombre, para acabar pronto, ejerce violencia contra su víctima, y la víctima sufre violencia, ¿no? Por alguna situación, ¿no? Tal vez discutieron y bueno, hubo un golpe, ¿no? Probablemente una bofetada, algo, una cosa así, ¿no? Obviamente se rompe la relación, los dos están enojados, están tristes, están molestos. Eh, Sin embargo, el victimario, pues después de que ya se calmó, ya se dio cuenta del error que cometió, de que se dejó ir por la ira y todo esto, pues pide perdón, ¿no? Generalmente. Y lo que ocurre en estos patrones, cuando ya son patrones, porque aquí podrían decir, bueno, pues si a mí me pasa esto, yo no perdonaría a la persona, no sé, ya rompo la relación para siempre, nadie me puede tocar. Ok, perfecto.
Pero en este caso, las relaciones violentas, cuando hay violencia, ya es un patrón repetitivo. No es que una vez, en un caso esporádico, sino que es algo que se está dando continuamente. Y cuando esto ocurre, para que se vuelva un patrón, es que la víctima ha estado perdonando continuamente a la persona. Y también, nuevamente, no quiero decir que el perdón sea algo malo, desde luego es algo bueno, pero en este caso no ha podido, a través de aún perdonarlo y todo, no ha podido modificar el comportamiento, ni ha sido un punto para que el victimario reflexione sobre su manera de actuar, ¿no? Entonces, a esto se le llama círculo de violencia, o sea, es algo donde también la víctima no puede salir, no puede escapar, y el victimario continúa como una forma, como un proceso, como un ciclo, como una pauta de estar relacionándose con la víctima de esa manera, ¿no? Ok, vamos a ver las fases de la violencia intrafamiliar. Existen varias fases, aquí, bueno, vamos a destacar algunas, ¿no? La primera fase, bueno, dentro de la familia, dentro de la relación puede estar habiendo, por ejemplo, tensión o impulsos no controlados. A lo mejor alguien se molesta, generalmente, bueno, la persona que es violenta dentro de la familia empieza a molestar, empieza a estar inconforme por algo. La segunda parte es una etapa, dice la etapa aguda de violencia, donde ya se podría manifestar algunos golpes o en un primer momento solamente pensar, ¿no? Que ya, pues si me siguen molestando voy a ir a golpearles, voy a pegarles, voy a hacerles algo, ¿no? O también, bueno, una preparación previa a eso, ¿no? Entonces, a todo esto, ¿no? Tanto el ya ejercer violencia tal cual física o verbal, eh, premeditarlo, es decir, planearlo, decir, bueno, pues la próxima vez le voy a hacer esto y esto y esto, ¿no? Ya planeé qué le voy a hacer, me voy a vengar de que lo que me hizo y cosas de estas, ya es una premeditación y también, bueno, es ejercer violencia. Y la tercera fase, después de que ha habido el episodio de violencia, viene esta parte de calma, ¿no? Esto es también típico de las personas que son violentas, que se tranquilizan, lo piensan bien, ya hubo a lo mejor una consecuencia, a lo mejor su pareja resultó herida y tuvo que ir al doctor y cosas, entonces ahí ya viene el estoy arrepentido, me calmo y ahí queda, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que bueno, si estamos en el círculo de violencia, pues nuevamente va a volver a ser esto mismo, ¿no? Ok, vamos a hablar también de este ciclo de formación, cómo se va formando esta parte de la violencia. Vamos a ver ahora este ciclo de formación de la violencia. Eh, si ustedes notan, bueno, es más o menos el ciclo, todos estos ciclos, todas estas fases de la violencia tienen como momentos muy parecidos, ¿no? Donde en general, bueno, surge una situación complicada entre la pareja, la familia, que luego deriva en violencia, que luego deriva en una situación de calma y luego se repite, ¿no? Como les había yo mostrado primero, el patrón de violencia, ¿no? Este círculo de violencia. Así que aquí es algo muy parecido. En primer lugar, bueno, nos hablan, por ejemplo, de un tipo de relación en un caso de dependencia mutua, ¿no? Las clases, cuando estábamos viendo adicciones, estuvimos viendo la coadicción, ¿no? Que tiene algunos elementos, ¿no? De dependencia mutua. Entonces, hay un vínculo de alta intensidad emocional, ¿no? Ya sea el hombre o la mujer están viviendo una situación emocional particular muy importante, ¿no? Podría darse el caso como un ejemplo que la mujer sienta a su pareja como si fuera un hijo, no la siente su pareja, sino un hijo que tiene que cuidar, ¿no? Lo tiene que cuidar porque además es violento, ¿no? Además abusa, entonces se porta mal, ¿no? En algunas ocasiones hay este tipo de fantasías en las mujeres que son violentadas, ¿no? Entonces tiene que cuidarlo, pero lo que está, y esto es muy importante que ustedes lo tengan claro, lo que lo que se está llevando a cabo en esta relación no es amor, no es afecto, sino son otra serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, esta alta intensidad emocional basada en fantasías, basadas en miedos, ¿no? En otra serie de cosas y no en una verdadera relación
profunda de pareja. Luego hay un acontecimiento que detona, ¿no? Hay un momento que rompe la relación. Aquí en el ejemplo dice, el momento de paz se rompe, ella hace algo que la otra persona percibe como indeseable, ¿no? El abusador percibe que lo que hizo la mujer, por ejemplo, es algo que no es correcto, y el abusador no comunica sus sentimientos, ¿no? Si no busca el arreglo, no busca expresarse. De hecho, las personas que generalmente son victimarios son personas que no expresan sus sentimientos, les cuesta mucho trabajo hacerlo, sino que hablan a través de la violencia. Como siguiente punto, dice acá hay un intercambio de coacciones, ¿no? El abusado hace varios intentos por detener la situación de los enfrentamientos, es decir, la persona que está sufriendo el abuso trata de que no se llegue al punto violento, ¿no? Sin embargo, bueno, la otra persona, al ver que lo tratan de detener, incrementa, ¿no?, más todavía las amenazas, y el nivel de ansiedad también sube. Hay un periodo de clímax donde la situación se vuelve verdaderamente insostenible. En cualquier momento pudiera pasar algún hecho violento en la relación, ¿no? Y finalmente se da esta parte de furia privativa, ¿no? Empiezan a haber objetos que se avientan, se azotan puertas, se golpean paredes, hay puñetazos, hay mordiscos, hay empujones, y en casos extremos incluso, bueno, uso de armas blancas, armas de fuego, ¿no? Inclusive, ¿no? La intención es ya ser totalmente violento, ya sea ante la mujer o ante los hijos, ¿no? Esto es a nivel familiar, no necesariamente pasa con la mujer, sino también podría pasar hacia alguno de los hijos, ¿no?, de los miembros de la familia. Este recurso de la agresión nos habla de que durante este ataque de rabia la víctima dice, cesa en su comportamiento, o sea, deja de gritar, deja de discutir, ¿no? Entonces, imagínense el cuadro, ¿no? Un hombre y una mujer discutiendo, el hombre amenaza, el hombre ya tiró cosas, y la mujer ya sintiendo que ya viene la parte de violencia, o ya inclusive después de haber soportado, ¿no?, al golpe, alguna agresión directa, deja ya de discutir, se calla, asume una posición sumisa, y en algunas ocasiones dice, el victimario percibe que funcionó lo que está haciendo por violencia, o sea, a veces es reforzado por la misma violencia que ejerce. Si la víctima no está excesivamente herida, puede recompensar aún más al maltratador con gestos y palabras, o echándose la culpa, que en algunas ocasiones también sucede, ¿no? Entonces, a veces, perdóname porque te hice molestar, por ejemplo, esa es una de las expresiones, ¿no? Perdóname porque no fui no me percaté que te estabas molestando y te hice molestar, cosas de estas, ¿no?, que son totalmente fuera de lugar, porque la persona que está abusando no tendría por qué estar reaccionando de esta manera. Así que el victimario o el abusado se porta en una actitud amable, y lo que pues en ocasiones pues logra aplacar la furia, ¿no?, del abusador. Hay una fase también de arrepentimiento, como ya habíamos visto, que sucede en el ciclo, que ambos están trastornados por lo que acaba de suceder. El abusador no cree la magnitud de su violencia, de hecho dice, bueno, pues es que sí, le di una bofetada, ¿no? Le di un manazo, y no dimensiona, ¿no? Y por otro lado puede decir, bueno, le di un manazo, sí, pero la otra persona a lo mejor está sangrando, a lo mejor perdió un diente, sí, pero fue una bofetada nada más, claro, una bofetada con una intensidad tan grande que le hizo perder pues no sé, el diente, o verdaderamente lo dañó, o la tiró al suelo. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y hay mucho, sobre todo en el lado del abusador, que no dimensiona el alcance de su violencia, ¿no? Esto es muy, muy común. Y claro, desde luego, el victimario empieza a pedir perdón, a arrepentirse, a decir que nunca más va a pasar, que fue un momento, que estaba bajo los efectos del alcohol, que venía ya molesto del trabajo,
o que si no, que sí, que ahora sí va a ir con el psicólogo, ahora sí ya va a cambiar, ahora sí va a hacer algo diferente. Y lo que vemos simple y sencillamente es que el patrón se repite continuamente. Vamos a ver ahora las consecuencias en las víctimas de estar sometidos a un estado de violencia continuo. Aquí es donde vamos a eh, tal vez elaborar un diagnóstico en estos casos, ¿no? Lo primero que tengo que decir, de acuerdo a mi experiencia, es que el diagnóstico en violencia es complicado, no es tan fácil encontrar verdaderamente la gente que saque a la luz la relación de violencia. Generalmente hay un periodo donde se oculta lo que el abusador hace. El abusador, pues al mismo tiempo, como decíamos hace un rato, pues minimiza todo su comportamiento violento. Entonces, finalmente son gente que no llega al consultorio, es complicado ver este tipo de cosas y sabemos, ¿no? Lamentablemente, en algunos casos de violencia terminan ya con la muerte de alguno de los miembros de la familia y es cuando, bueno, se descubre, ¿no? Y ya se puede realmente intervenir, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son estas consecuencias de las víctimas, ¿no? ¿Qué es lo que va pasando? Bueno, la consecuencia de la violencia doméstica vamos a estar viendo ahorita sobre la salud de las mujeres, pero en todo caso, todos los miembros de la familia están sufriendo, ¿no? De alguna otra manera, en aspectos y en situaciones similares, ¿no? Las mujeres o las personas sometidas a violencia, dice, prolongada dentro del hogar, presentan un debilitamiento gradual y generalizado de sus defensas, tanto físicas como psicológicas. La persona llega a un punto increíble para mucha gente, porque no es algo que los que estamos fuera de este tipo de relaciones a veces no entendemos. ¿Cómo es posible que una persona esté sufriendo violencia y continúe sufriendo violencia y no pueda salirse de ese círculo, ¿no? Eh, es que todas estas defensas, tanto físicas como psicológicas, van bajando. La persona no se defiende, a pesar de que pudiera tener, pues no sé, un cuerpo o algo suficiente para poder defenderse. O, por ejemplo, estamos hablando, bueno, ahorita exclusivamente del caso de violencia física, pero también del lado psicológico. Podría ser una persona que es agredida por medio de palabras o de dichos y tuviera la capacidad incluso intelectual para contestar esos dichos o darle un giro a todo eso, pero no lo hace, permanece callada. Entonces, vemos que realmente hace mucho daño en las personas que sufren violencia, a tal grado que podrían ser personas inteligentes, con cualidades, con características, que terminan estando en un punto de verdadera depresión, ¿no? O sea, deprimidas en cuanto a estas defensas físicas y psicológicas. Dice aquí un autor, Ferreira, en 1995, presenta algo así como el síndrome de fatiga crónica, ¿no? En donde las mujeres, y esto sí es más hacia la parte de las mujeres, hay un desequilibrio emocional, ¿no? Que les produce a ellas este estado de agotamiento y que se muestra, como dice aquí, en ansiedad, olvidos, disminución de la concentración y memoria y falta de voluntad, ¿no? Pareciera un cuadro como de depresión, ¿no? Y aquí, pues, parecido al de fatiga crónica. Hay también en algunos casos desorientación, hay letargias, hay rumiación mental, la persona no deja de pensar en ciertas cosas, se siente culpable, ha distorsionado también la percepción, hay creencias mágicas relacionadas con su pareja, en el sentido de que, bueno, la pareja se va a componer, sí, ahora sí ya va a cambiar, yo ya lo vi diferente, ese tipo de cosas, ¿no? Hay una vivencia de catástrofe en el caso de estas mujeres también, eh, donde están sintiendo que el mundo se les está cayendo realmente y están pues en un estado de shock en muchas ocasiones, ¿no? Sin embargo, a pesar de estar así, y esto es importante recalcarlo, tal vez en otros cuadros una persona puede tener vivencia catastrófica y por algo que está ocurriendo, caso concreto, bueno, por ejemplo, el estrés postraumático,
y saber cuál es el origen de todo esto, ¿no? En esto pudiera incluso la persona no darse cuenta de lo que está ocurriendo, ¿no? O que la relación lo esté llevando y no quiera dejarla aún con todo lo que está viviendo, ¿no? Hay una resistencia silenciosa, ¿no? También en esto, donde la persona no pide ayuda, la persona está encerrada prácticamente en la relación y van pasando días, meses, semanas y años a veces y las cosas continúan de la misma forma, ¿no? Hay una especie de síndrome de dejarse morir, ¿no? Que se caracteriza por esto, ¿no? Sus fuerzas se agotan poco a poco, aparecen fantasías también de suicidio, las personas que sufren violencia también en determinado momento mencionan pues, el deseo de ya dejar de vivir, pero no de enfrentar a la víctima, al victimario, ¿no? Ellos prefieren más bien ya dejar de vivir, ¿no? Hay una visión, dice, magnificada en la persona que ejerce violencia, la ven como algo muy grande que los va a alcanzar, que no los va a dejar, que siempre va a estar ahí molestándoles y no puede, del cual no se pueden zafar, ¿no? Esta idea. Dice, establece un vínculo y se aferran a los momentos de calma y de tranquilidad. O sea, se aferran a este círculo que va continuando, ¿no? Ok, este sería el síndrome de dejarse morir que en algunos casos se presentan en mujeres, ¿no? Como les estaba yo comentando hace un momentito, bueno, lo que las personas realmente sienten es algo parecido a un estrés postraumático. Nosotros sabemos, bueno, que el estrés postraumático, la persona tiene varias condiciones, la persona estaba en un estado, digamos, de equilibrio en su vida y luego de la experiencia que vive, a veces podría ser un evento natural o una situación de un accidente o algo, su vida cambia y a partir de eso empieza a tener toda una serie de síntomas eh, muy puntuales, ¿no? Que ahorita vamos a estar viendo. Bueno, esto que nosotros conocemos como síndrome de desorden de estrés postraumático, lo sufren también las personas que están bajo violencia. También una de las características de estas personas es el síndrome de indefensión aprendida, ¿no? Que esa es la pérdida completamente de fe en la propia acción, en que ellos pueden lograr hacer algo, ¿no? Por eso también el patrón es quedarse sin hacer nada, aceptar a la persona que es violenta así tal cual y no luchar, no realmente intervenir y hacer algo al respecto. Y así como dice en esta parte de abajo, la víctima aprende a sentirse indefensa e incapaz y esta infravaloración se acompaña de la expresión de no puedo. La persona verdaderamente siente que no puede y no puede salirse tampoco de este círculo, ¿no? Ya con la indefensión aprendida, bueno, las cosas empiezan también a ponerse todavía más complicadas, sobre todo cuando aparecen ciertas distorsiones a nivel cognitivo, hay una predisposición hacia el aprendizaje, por ejemplo, hay una pérdida de objetividad en el pensamiento, o sea, la persona ya tiene, ya no solamente estas ideas, esta rumiación, sino que también ya empieza a tener algunas fallas o distorsiones en cuanto a lo que está pensando y aunado a esto, la falta de motivación, ¿no? Como decíamos, pues ya no siente que no puede, entonces también la persona empieza a sentir que no tiene motivación, que sus capacidades están en lo mínimo y que también ya en casos un poco todavía más profundos, dice, aparece el miedo, la desesperanza y en muchos casos de esos también terminan en depresión. Un síndrome que también no necesariamente aparece, pero bueno, puede ser también causado en todo esto, es el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es descrito en los casos, por ejemplo, de secuestro, cuando la víctima de secuestro por alguna razón establece una relación con el propio secuestrador
y esta relación empieza a tomar ciertas vertientes, ¿no? De ser algo bueno, a tal punto de finalmente tener la fantasía que el mismo secuestrador es una persona buena, es una persona que lo está cuidando, etcétera. Hay estos puntos en el síndrome de Estocolmo, por ejemplo, dice, una persona amenaza a la otra con matarla, la persona amenaza que no puede escaparse, su vida depende de esta persona que la está amenazando, la persona amenazada está aislada, dice, y la persona amenazada es percibida como demostrando un cierto acuerdo de bondad. Esto incluye la negociación, la complacencia del victimario, la afectividad acompañada de temor, o sea, una serie de sentimientos que desde luego están fuera de lugar, ¿no? Por la situación que se está viviendo. Bueno, hasta aquí vimos algunos aspectos más sobre violencia intrafamiliar. Eh, Espero que les resulte interesante estar estudiándolos. Bueno, chicos, pues muchas gracias. Adelante.